Hoy exploraremos algo humilde y las enchiladas antiguas, esas que las mamás elaboraban en épocas de escasez con lo disponible, con tolerancia, con astucia y con cariño. Nos adentraremos en cocinas de hojalata y muros tiznados, por comales de fierro y cazuelas de arcilla, por corrales con aves al fondo y ferias al despuntar el día. Será una travesía por 15 variedades de enchiladas clásicas que alimentaron organismos y elevaron espíritus cuando los recursos eran limitados, pero el deseo de saborear bien, de repartir y de persistir siempre permaneció firme. Quédate hasta el final, porque la última guarda una anécdota que pocos conocen y que aún resuena en el alma de México. Enchiladas mineras. Las enchiladas mineras surgieron en el núcleo de Guanajuato, insertas en la era donde la explotación minera dictaba el ritmo de la jornada y del apetito. Representan un manjar que narra el esfuerzo intenso y la inventiva de las mujeres que, con horario restringido y elementos escasos, se posicionaban ante el fuego para sostener a los suyos. Se cuenta que su denominación proviene de las fiambreras improvisadas para los obreros mineros, esos paquetes envueltos en paños de algodón donde cálidas aún transitaban las tortillas teñidas de carmín, stuffing de patata y zanahoria, ocasionalmente con queso, ocasionalmente sin más que la salsa y la fe de que bastaran para todos. Imaginemos a la mamá con el chal bien atado, el pelo recogido, avivando el brasero. Al alba, el carbón crepita y el comal se activa con un roce metálico. Sobre una superficie de madera pulcra, a base de paño mojado, ya reposan los chiles guajillos limpios de venas color teja, junto a un ajo mondado, un fragmento de cebolla y una chispa de orégano. Al lado, una patata hervida y una zanahoria, ambas cortadas menudas, aguardando convertirse en un stuffing modesto y generoso. El aroma del guajillo apenas dorado en el comal se transforma en dulce y arcilloso, y al hidratarse en líquido caliente, libera una esencia que activa el hambre. El procedimiento posee un compás lento y confiado. Los chiles, ya blandos, ingresan al procesador o antiguamente al metate, con ajo, cebolla, sal y un hilo del agua de remojo. La mezcla resulta densa, roja como crepúsculo de cantera. La mamá verifica la salsa con la punta del dedo, como quien interroga al recuerdo antes que al gusto. Falta sal, abundan las urgencias. Entretanto, calienta grasa en una sartén plana. Si dispone de manteca, óptimo, si no, aceite de la botella custodiada como joya. Las tortillas, una por una, se sumergen en la salsa y aún chorreando se doran en la grasa. El roce del fluido carmín con el aceite ardiente resuena con un siseo que inunda la estancia. La tortilla queda flexible y sometida, absorbiendo el matiz y la personalidad del chile. Rellenar no exige opulencia. Patata y zanahoria aportan dulzor y sustancia, y si sobra, se desmenuza un poco de queso fresco. Se pliegan en triángulo o en rollito, se ordenan en el plato de loza y arriba, con suavidad, van la cebolla en medias lunas, unas hojas de lechuga troceada para aportar frescura. Tal vez un hilo de crema si ese día hubo monedas sobrantes. En épocas apretadas, la crema se reemplazaba con un chorro de leche aguada o simplemente se omitía y nadie protestaba. El mordisco final es cálido, bondadoso, bendecido de chile que no hiere, que envuelve. La salsa guajillo no busca arder con furia, su potencia es distinta, la de un recuerdo que nos transporta al corral, al sol de mediodía, a ese plato compartido al fin del turno. En la crónica de estas enchiladas también intervienen las ventas callejeras. Muchas mamás, para redondear el presupuesto, instalaban su puesto frente al colegio, en la esquina del templo o junto a la feria los domingos. Un comal, un balde con salsa, un recipiente con el stuffing, tortillas envueltas en paño para conservar el calor. Se oía el tut sordo de las tortillas apiladas y el shhh de la fritura. Se observaba el carmín impregnando dedos y pañuelos. Los mineros, al salir, adquirían media docena y en el trayecto se las dividían, conscientes de que ese bocado, aunque simple, portaba vitalidad de más. En esas enchiladas básicas hay un fragmento de la historia de la minería, de la migración rural-urbana, del impulso femenino que mantuvo mesas con poquísimo, y en ellas, además, hay un balance que las distingue, la suavidad del stuffing, la calidez de la tortilla en salsa, el crujiente de la lechuga, el toque sutil del chile que caldea sin perforar. A veces, en los días verdaderamente magros, aquellas enchiladas mineras prescindían del stuffing.
Eran entonces solo tortillas sumergidas en salsa y doradas, con pizcas de cebolla arriba. Y aún así, el aroma y el matiz bastaban para hacer creer que se consumía algo grandioso. El apetito no es ingenuo. Aprende a reconfortarse con el calor, con el gusto bien arraigado, con la cotidianidad del rito. Y allí, en el platillo de loza, con 3 unidades modestamente dispuestas, quedaba evidente que la escasez no le resta honor al alimentarse, que la mamá que empuña la cuchara y cubre el plato no está ofreciendo penurias, sino reminiscencias. Enchiladas potosinas. En San Luis Potosí, las enchiladas adoptaron una modalidad singular y profundamente ingeniosa. El chile no se colocaba encima, se integraba dentro, combinado con la masa. En épocas de penuria, esa elección era más que un detalle estético, era eficiencia absoluta. Al colorear la masa con chile seco, ancho, guajillo, ocasionalmente un matiz de morita para el aroma ahumado, la tortilla emergía ya con gusto. Y con eso se podía eliminar salsas extras y adornos costosos. Las enchiladas potosinas se convirtieron en la evidencia de que la inventiva brota de la necesidad. Pequeñas, rojizas, con borde suave y una fragancia que saturaba corrales y pasillos. El método, aprendido a vista y a tacto, iniciaba mucho antes del almuerzo. Había que preparar el nixtamal la víspera o dirigirse al molino al amanecer con el balde de maíz hervido entre los brazos. Volver con la masa tibia era como portar bajo el chal un neonato. Había que resguardarla del viento, de la sequedad, de la demora en el hogar. Los chiles anchos se desvenaban con calma y se limpiaban interiormente con un trapito para evitar amargor. Luego un dorado leve en el comal, apenas un instante por lado, y directo a hidratar en agua caliente con ajo y una pizca de sal. La molienda, al inicio manual, devolvía jugo al interior del chile. Ese puré carmín se incorporaba a la masa como quien colorea harina con achiote, gradualmente, con la mano, hasta que el tono quedara homogéneo, sin rayas claras. El aroma de la masa teñida era una fusión de maíz cocido y chile dulce. Al tacto estaba más húmeda, más maleable. De allí surgían esferas pequeñas, aplanadas con prensa, y cada tortillita se depositaba sobre el comal con afecto, vigilando que no se secara en exceso. Las potosinas no se cuecen totalmente. Antes de stuffing se dejan apenas cuajadas, semiduras, para resistir el plegado. El stuffing clásico es queso fresco con cebolla, machacado y un matiz de orégano, si existía. También podían incluir frijol machacado y, en momentos especiales, un poco de requesón. Se cerraban como empanadas y se doraban en el comal con un toque de manteca, lo justo para ganar brillo y quedar cocidas exteriormente, tiernas interiormente. Servirlas era un acto de equidad distributiva. En el plato iban 4, 5, 6, según el apetito. Y arriba, lo que una cucharadita de salsa de molcajete si había tomate y serrano, unas gotas de crema si el presupuesto alcanzó, repollo o lechuga finamente cortados, cebolla en juliana. El primer mordisco desvelaba la astucia del manjar. La tortilla misma era la salsa. No requería sumergir ni decorar en exceso. Era un bocado directo, preciso, con el chile y el maíz unidos. Ese diseño permitía, además, comercializarlas en canasta, transportarlas al colegio o al empleo, consumirlas en ruta sin plato. Para las mamás que salían a vender, eso implicaba un producto funcional, rentable, que no demandaba cuchara ni desechos adicionales. En las plazas de San Luis y también en Soledad de Graciano Sánchez, las enchiladas potosinas se volvieron emblema de celebración modesta. En bodas simples, en cumpleaños de corral, en bautizos de vecindario, siempre había una señora con su comal portando el rojo en la masa como estandarte. Y claro, también surgió la variante lujosa, con pollo desmenuzado dentro. Pero en épocas magras, el queso y la cebolla bastaban, porque el sabor estaba garantizado desde la tortilla. Esa es la maravilla. Cuando el gusto parte del fundamento, las capas superiores son mero ornamento. Se narra que con la expansión del ferrocarril, las potosinas comenzaron a desplazarse a otras urbes. Las transportaban en canastas forradas con pañuelos bordados, envueltas de a dos. Llegaban tibias aún y al abrirlas emanaba ese vapor que evoca domingo. En los años de crisis, y México ha tenido varios,
Las potosinas sirvieron para alargar el gasto sin renunciar a la dicha de reunirse a la mesa. La visión del plato encendido de rojo ya nutre la vista antes que el estómago, porque en la escasez, como en la opulencia, también se come por los ojos. Entomatadas. Cuando el chile costaba demasiado o simplemente no se hallaba de calidad, las mamás recurrían a un aliado antiguo, el jitomate. Las entomatadas fueron la solución razonable a jornadas en que la feria estaba cara, o la parcela estaba pobre, o los infantes reclamaban algo menos ardiente en la lengua. No en vano en muchas viviendas a las entomatadas se les denominaba también enchiladas simples. Al fin, lo que caracteriza a la enchilada es la tortilla sumergida en una salsa caliente, el breve dorado en grasa, el abrazo de un stuffing básico con tomate. La salsa adquiere un aroma a hortaliza dulce, un tono rojo translúcido, un carácter más sereno. El origen del jitomate es tan mexicano como el maíz y el chile. Creció salvaje y se cultivó en Mesoamérica mucho antes de cruzar el océano y establecerse para siempre en las cocinas globales. En la colonia se fusionó con el ajo y la cebolla importados de Europa, con el aceite de oliva al inicio, luego con la manteca. De esa mezcla ancestral surgieron salsas como la de la entomatada. Jitomate maduro, ajo, cebolla, una pizca de comino o de orégano seco, sal y cuando existía 1 o 2 chiles serranos o cuaresmeños para dar personalidad. Pero en la austeridad el chile era opcional, bastaba el jitomate bien condimentado. El cocido posee pasos que evocan hogar. Se doran los jitomates en el comal con calma hasta que la piel se arrugue y libere humo dulce. El ajo, también dorado en su cáscara, desprende su esencia. La cebolla puede ir cruda a la molienda o salteada en la grasa, donde después se freirá la salsa. Esa decisión define matices. Cruda, habrá más agudeza. Sofrita, la salsa será más gentil, más completa. Al procesar, el color se torna rojo carmín, con semillitas visibles como llovizna fina. La salsa se vierte en la olla con un hilo breve de grasa y eleva el hervor con burbujas amplias. Se sala con precaución, se prueba, se deja reposar. El aroma que satura la estancia es el mismo que escapa de las fondas al mediodía, tomate cocido, cebolla dulce, ajo redimido. Si hay un matiz de comino, surge ese eco profundo que envuelve los demás sabores. La tortilla, en este caso, no se tiñe rojo intenso como con el guajillo. Se humedece, se vuelve flexible, se impregna. Hay quien solo la sumerge en la salsa caliente y la pliega. Hay quien, además, la sella unos instantes en grasa para que no se deshaga. El stuffing en la austeridad se extrae de lo básico, queso fresco desmenuzado, frijoles refritos, o simplemente la salsa que sostiene todo. Arriba, cebolla en juliana, un hilo de crema diluida si el día permitió, o nada más que lechuga para frescura. El bocado es suave, hogareño, con la dulzura del jitomate que calma y reconforta. En épocas de verdadera limitación, las entomatadas perdían adornos y se servían con solo la tortilla teñida y doblada, pero el aroma del tomate cocido bastaba para evocar abundancia. El hambre aprende a contentarse con lo esencial, y en ese plato modesto quedaba claro que la pobreza no quita dignidad al comer. Enchiladas placeras. Si uno pasea por los mercados de Michoacán encuentra las enchiladas humildes pero llenas de ritual. Su crónica se entremezcla con la de las plazas, donde las mujeres guisan frente al público en comales amplios, con ollas donde hierven patatas y zanahorias, y una vasija de salsa color rubí reposando al lado. Las mamás, en épocas difíciles, reproducían en casa aquel ceremonial a su medida. Preparaban una salsa de chile guajillo y ancho suave, con un matiz leve de vinagre casero o del caldo donde cocieron las verduras. Para extenderla, doraban las tortillas ligeramente, las sumergían en la salsa y las pegaban con un stuffing que podía ser queso desmenuzado o frijoles. Arriba, el acompañante clásico, patatas y zanahorias en cubitos, con esa dulzura discreta que envuelve el ardor del chile. Se servían con un huevo estrellado cuando se podía, o con una cecina delgada. En días afortunados, pero en escasez bastaba el queso y a veces ni eso. El sabor recio de los chiles y la fritura leve sostenían el plato. El sonido del aceite chisporroteando, el golpecito de la espátula alzando la tortilla, la niebla de vapor escapando de las verduras, todo formaba parte de la vivencia.
Hay quien evoca que sus mamás les pedían soplar un poco para no quemarse. La primera mordida con la lechuga apenas húmeda y la salsa tiñendo los dedos de rojo, sabía a domingo en la plaza, aunque fuera martes y el presupuesto no alcanzara. En Michoacán el matiz y el orden de las placeras eran un consuelo, un recordatorio de que lo simple, bien ejecutado, basta para mantener el espíritu alegre. Enchiladas queretanas. En Querétaro las enchiladas se visten de celebración, pero en las viviendas antiguas se ofrecían con moderación y afecto. La salsa tradicional es de chile guajillo bien filtrado, con un toque de ajo, cebolla y, según las abuelas, una chispa de orégano molido para aromatizar. El detalle que las diferencia es la guarnición, patatas y zanahorias en tiras finas, fritas apenas o hervidas y salteadas, que adornan el plato con un naranja y amarillo vivo. Se solían stuffing con pollo desmenuzado, pero muchas veces, cuando el pollo era extravagancia, se preparaba un stuffing de queso fresco o se servían vacías. Confiando en la excelencia de la salsa, las mamás solían tener una tacita de manteca guardada en la despensa. Con eso, en una sartén de loza doraban las tortillas lo justo para que no se rompieran, las sumergían en la salsa y las plegaban con cuidado. El aroma del guajillo ligeramente dulce invadía la estancia. Luego acomodaban las tiras de patata y zanahoria y coronaban con cebolla rebanada y queso desmenuzado. En algunos hogares se añadía una cucharadita de crema. En la mesa, los niños disputaban la última zanahoria y las mamás sonreían con ese agotamiento dulce de quien ha laborado todo el día. Si la salsa quedaba de un día para otro, se rescataba con un hervor, un chorrito de agua o de caldo y listo. En los tiempos de poco, estas enchiladas demostraban que la textura y el orden en el plato pueden ser un lujo sin gastar monedas. El crujiente de la cebolla, la suavidad de la patata, el brillo rojo de la tortilla eran un viaje breve y contenido a la opulencia. Enchiladas verdes de milpa. Hay enchiladas que evocan campo recién llovido. Las verdes de milpa son así, su salsa nace del tomate verde, del chile serrano o del que se haya producido en el corral, del cilantro, del epazote, de la sal y la mano que sabe dosificar con la vista. No demandan lujos, demandan verdor vivo. En épocas de escasez, cuando la feria se complicaba, la parcela proporcionaba lo esencial, unas plantas de tomate, un puñado de chiles, hierbas aromáticas, calabacitas, elotes tiernos en temporada. Con eso las mamás armaban una salsa verde que elevaba lo que tocara. El tomate verde se hierve apenas hasta perder su tono jade y volverse verde pálido. El chile serrano, si hay niños, se desvena para moderar el ímpetu. El cilantro aporta ese perfume fresco que ilumina la estancia. El epazote más austero marca el camino. El procesador une todo con sal y a veces un trozo de cebolla y un diente de ajo. Si hay hoja santa, se incorpora una hoja pequeña para un matiz anisado. Si no, el epazote basta. La salsa, al calentar, libera un hervor juguetón y en el aire surge el olor a acidez suave, a verdura alegre, a jardín. La tortilla de maíz blanco se calienta en comal hasta que susurra un poco. No todas las tortillas resisten el baño en salsa. Las de buen nixtamal lo toleran sin romperse, se sumergen en la salsa caliente y a veces se sellan con unas gotas de grasa para que no se deshagan. El stuffing en la penuria se extrae de la parcela, calabacitas salteadas con cebolla, granos de elote que aún crujen, queso fresco dulce desmenuzado si se pudo adquirir. En días de lluvia, cuando la tierra huele a lodo y a vitalidad, la parcela regala quelites, esos verdes tiernos que se convierten en compañero fiel del huevo. Si hay, los quelites se agregan al stuffing con un poco de ajo. Servir enchiladas verdes es como ofrecer verano en un plato. El color anima el espíritu. Arriba se puede rallar un queso blanco, colocar cebolla fresca en tiras, hojas de cilantro, una cucharadita de crema. Cuando existe, la salsa deja una acidez ligera que alivia el cuerpo. En épocas duras, el chile se dosifica para que los infantes coman felices. El sabor surge de la suma de elementos, no del impacto. La tortilla vuelve a ser medio y esencia. Cede sin romper, infunde el gusto con el maíz que guarda dentro. El bocado es fresco, jugoso, muy mexicano. En el coexisten campo y urbe, abundancia de temporada y limitación de bolsillo.
La escena cotidiana acompaña, una mamá cortando elote con cuchillos desafilados, con precaución de no cortarse, un niño asomado al comal aguardando el primer taco de prueba, la abuela opinando que falta sal. Afuera, un gallo canta sin horario. Dentro, el olor a tomate verde y epazote atraviesa la vivienda. El tiempo parece más pausado cuando se guisa con lo que da la tierra, los dientes crujen, los granos firmes de elote, el queso humedece, la salsa chorrea un poco por la comisura del labio y queda ese calor amable que no agobia. Históricamente, la milpa fue sistema de existencia. No es solo siembra, es idioma, almanaque, remedio. En épocas de penuria fue refugio. De la milpa venían no solo los componentes, sino la seguridad de que siempre habría algo para ingerir. Con un par de tomates verdes, un par de chiles y una disposición de resolver, las mamás elaboraron enchiladas verdes que sostuvieron desayunos de peón y cenas sin mucha luz. Eso hizo que este manjar gane un sitio en la memoria, no como anécdota de fiesta, sino como reliquia diaria, como paisaje comestible. Enchiladas norteñas de chile colorado. En el norte, donde el sol golpea fuerte y el viento levanta polvo, el chile colorado es norma. Estas enchiladas, típicas de Coahuila, Nuevo León y Chihuahua, tienen una salsa intensa hecha con chiles anchos y a veces guajillos, a la que se suma ajo, orégano y un matiz de comino. El resultado es una salsa espesa, color rojizo profundo, con un punto ahumado que envuelve la tortilla. En épocas de apuro, la proteína no era obligatoria, bastaba un stuffing de queso ranchero que se derrite apenas, o un poco de frijol. Cuando había carne, se usaba res desmenuzada, cocida lentamente, que en cantidades mínimas bastaba para aromatizar toda la tanda. Las mamás aprendieron a extraer filo al chile, tostarlo lo justo, hidratarlo en agua caliente, molerlo con calma. La salsa se colaba para eliminar cascaritas y luego se dejaba hervir hasta espesar. Con esa base, las tortillas se pasaban por la lumbre del comal para no quebrarse, y luego por la salsa y al plato. A veces se daban una vuelta por la grasa, otras no. Dependía del presupuesto y de la salud del día. Arriba, cebolla picada, una pizca de orégano frotado entre los dedos y queso espolvoreado. El olor a chile colorado quedaba adherido a la estancia como una seña familiar. Hay quienes contaban que en días fríos las enchiladas servían mejor con un caldito claro a un lado para calentar el cuerpo y prolongar la comida. Así, con 4 o 5 tortillas bien bañadas y el aroma robusto del chile, la mesa se sentía completa, aunque la bolsa estuviera delgada. Enchiladas zacatecanas. Zacatecas aporta a la mesa unas enchiladas sobrias, con salsa roja y una personalidad tranquila. Su base, otra vez el chile guajillo y ancho, que en la región se maneja con respeto, desvenado, hidratado y molido con ajo, cebolla y a veces un matiz de vinagre. En épocas de escasez, la sencillez es mérito y estas enchiladas lo prueban. La tortilla se pasa por grasa, se baña con la salsa y se stuffing con queso, con frijol o con nada, y aún así alcanzan un sabor reconfortante. En muchas viviendas se coronan con cebolla descremada, lechuga y un poco de crema. El queso, a falta de fresco, podía ser añejado que rendía más porque se rallaba fino y bastaba espolvorear. Las mamás solían preparar la salsa en cantidad para tener en el refrigerador o en una olla tapada. El chile bien sazonado se convertía en el espíritu de varias enchiladas, tacos sudados, huevos ahogados. Al servir las enchiladas había un momento de pausa, esa evaluación ante un plato bien hecho. El olor del guajillo se sentía claro, sin sobresaltos, y el color rojo, sin tonos agresivos, daba confianza. Se comían despacio, con respeto, soplando un poco si la salsa estaba muy caliente. Los niños aprendían que no hacía falta carne para sentirse saciados y los adultos agradecían la economía silenciosa de ese plato que no presume, pero cumple. Enchiladas huastecas. La Huasteca, que abarca regiones de Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Tamaulipas, regala enchiladas que explotan en sabor de chile y en alegría de colores. Aquí el chile de árbol tiene su trono y la salsa roja brillante es picante de verdad. En épocas de penuria, esta salsa era el lujo, con unos cuantos chiles, ajo y sal se lograba un sabor profundo que todo lo transformaba. Las tortillas se pasaban por el comal para darles fuerza,
luego por la salsa y se servían con cebolla y cilantro fresco, y cuando se podía, con queso. El toque huasteco clásico, cuando había recursos, era acompañarlas con cecina, pero muchas veces esa carne se veía solo en fiestas. En lo cotidiano, las enchiladas huastecas eran pura salsa y tortilla, y aún así, pletóricas de vida. Las mamás en la Huasteca sabían hacer rendir, el chile se tostaba sin quemar, se molía finísimo y se sazonaba con una pizca de orégano o hierbas locales. La salsa se dejaba reposar para que los sabores se casaran. El perfume a chile recién molido, ácido y ardiente, abría el apetito al comer. El picor se sentía en la punta de la lengua primero, luego subía y hacía lagrimear un poco, y entonces la tortilla amortiguaba como una manta tibia. El agua fresca de limón o de tamarindo al lado era planificación sabia, calmaba y completaba. Estas enchiladas eran el plato de mediodía, el que dejaba energía para seguir en los corrales. Se comían paradas, platicando, con la camisa apenas salpicada de rojo y el corazón contento por la abundancia del sabor, aunque el bolsillo estuviera corto. Enchiladas verdes de tomatillo. Las verdes con tomatillo y chile serrano o jalapeño son la cara fresca de las enchiladas. En muchos hogares, para épocas de limitación, eran tomatillos, un puñado de chiles, cebolla, ajo y una ramita de cilantro bastaban para tener una salsa viva, con acidez amable y chispa justa. Las mamás ponían a hervir los tomatillos hasta que cambiaban de un verde brillante a uno opaco. Luego los molían con los chiles y el ajo. La salsa hervía con un chorrito de grasa para que tomara cuerpo. Las tortillas pasadas por el comal o por grasa se bañaban en la salsa y se stuffing con lo que hubiera, queso, pollo del caldo del domingo, frijoles machacados o simplemente aire y esperanza, porque la salsa sostenía el acto. El aroma de las verdes es inconfundible, a jardín, a hoja, a mañana recién lavada. Al servir se coronaban con cebolla, un poquito de crema cuando había y queso rallado. La acidez del tomatillo limpiaba el paladar y el picor suave del serrano pedía otro bocado. En casas con niños, las mamás controlaban el picor desvenando chiles o usando jalapeños más nobles. Así se hacían platos familiares en paz con todas las edades. Usar tomatillo también era una decisión sabia en la economía, si estaban baratos, se compraban de más, se asaban y se hacían salsas para varios días. La enchilada verde llenaba, alegraba y refrescaba como una brisa en medio del calor. Enchiladas rojas de guajillo. Las rojas, clásicas con guajillo, son quizá el emblema de la mesa humilde que no renuncia al sabor. Su salsa, hecha con chiles hidratados y molidos, ajo, cebolla y un matiz de jitomate, tiene el color del atardecer y esa fragancia que se queda en la memoria. Las mamás sabían manejar el guajillo con maestría. Lo tostaban un instante, lo sumergían en agua caliente y luego lo molían con calma. La salsa, ya en la olla, recibía sal y a veces una hoja de laurel. Las tortillas se sumergían en ella y salían lustrosas, como si se hubieran bañado en rojo. El stuffing era opcional, en épocas magras, puro queso o frijol, en épocas buenas, un poco de pollo. Pero el corazón del plato estaba en la salsa y en el ritual. La fila de tortillas, una tras otra, la cuchara de madera moviendo, el olor a chile asentándose en la estancia. Arriba, cebolla y tal vez un par de rodajas de rábano para el contraste crujiente. Se servían en platos sencillos, a veces sobre papel estraza para no lavar de más. El primer bocado era un abrazo tibio, suave, con un picor que se abría paso y dejaba una sonrisa de satisfacción. Las rojas no fallan, decían, y en días de poco, esa certeza era media felicidad. Enchiladas entomatadas. Las entomatadas son la solución cuando hay jitomates y paciencia. No pican o pican menos, y eso las vuelve plato familiar. En épocas de escasez, los jitomates de temporada, más baratos y abundantes, podían convertirse en una salsa noble. Se asaban o se hervían y se molían con ajo, cebolla y un puñado de chile serrano o de árbol si se quería un toque. La salsa se ponía a hervir hasta que espesaba y cambiaba a un color más profundo. Las tortillas pasadas por grasa se sumergían en la salsa y se stuffing con queso o con frijoles, arriba, cebolla y crema si se podía. Su sabor es hogareño,
dulce del jitomate, con un ligerísimo tinte ácido y una textura que abraza la tortilla. Las mamás usaban las entomatadas como salvavidas. Cuando el jitomate se ponía maduro, antes de descomponerse, se hacía una olla grande de salsa. A veces se agregaba un puñado de hojas de epazote o de orégano para perfumar. En la mesa, los niños agradecían que no picara tanto y los mayores echaban unas gotitas de chilito para ajustar. El color rojo claro y el brillo del jitomate daban alegría a platos modestos. Comer entomatadas era un acto de serenidad, ningún sabor sobresale, todos conviven. Son las enchiladas que enseñan que el jitomate bien tratado es un abrazo. Enfrijoladas. Las enfrijoladas son la esencia de la cocina de rescate. Con frijoles se hace un festín. En épocas de poco, la olla de frijoles era la seguridad de la casa. De ahí salían caldos refritos, sopas y, por supuesto, enfrijoladas. Se procesaban frijoles cocidos con un poco de su caldo, se sazonaban con ajo, cebolla y a veces una hoja de epazote. La salsa de frijol debía quedar aterciopelada, ni muy espesa ni muy líquida. Con ella, las tortillas se bañaban, se doblaban y se coronaban con queso, cebolla y, si había, una cucharadita de crema. El olor de la olla de frijoles es el olor de la constancia, en la mañana se calentaba, al mediodía se usaba para alguna cosa, en la tarde se volvía a calentar. Las mamás calculaban por ojo cuándo machacar, cuándo agregar agua, cuándo dejar que la salsa de frijol quedara lista. Era una habilidad afinada por la necesidad. Las enfrijoladas, suaves y cremosas, llenan de inmediato. Son como un apapacho alimenticio. Cuando había un pedacito de chorizo o de longaniza se desmoronaba arriba y aquello se volvía lujo. Pero sin nada más que queso, cebolla y la salsa ya eran memoria y alimento. Esas tortillas morenas cubiertas por el frijol brillante parecen discretas, pero guardan la fuerza de las semillas ancestrales y del hogar. Enmoladas. El mole siempre parece un lujo, un plato de día grande, pero en escasez el mole también se estira, se adelgaza tantito, se rehúsa y se convierte en enmoladas. Si el domingo había mole, el lunes y el martes podían haber enmoladas. La salsa hecha con chiles secos, especias, semillas y a veces chocolate rinde si se le suma un poco de caldo y se hierve con respeto. Con esa salsa se bañan las tortillas, se stuffing con pollo si quedó, con queso si no, y se sirven con ajonjolí espolvoreado. El aroma del mole calienta el alma. Canela, clavo, chile, ese dulzor leve que se mezcla con lo salado y crea una danza. Las mamás sabían que no se le dice que no a una olla de mole, cualquier cantidad se aprovecha. Las enmoladas son prueba de la paciencia y el calentar, mover, probar, corregir, con sal, con azúcar si lo piden los chiles, con chile de árbol frito si falta bravura. Al servir, el plato se ve solemne, como si celebrara algo, aunque sea lunes y no alcance para mucho. En muchas casas las enmoladas llegaban a la mesa en platos sencillos, pero el olor las ennoblecía. Basta un bocado para entender por qué el mole, incluso en su versión extendida, se siente como una bendición. Enchiladas de pipián verde. El pipián hecho con pepitas de calabaza, tomatillo y chile es un tesoro que las mamás podían dominar con paciencia y con lo que hubiera en épocas difíciles. La pepita rendía, tostada y molida se volvía crema. Con tomatillo y chiles nacía una salsa espesa con un color verde tierno que se pegaba a la tortilla como si fuera abrazo. Las enchiladas de pipián se stuffing con huevo cocido, con pollo o con queso. Cuando no había más, se servían vacías, confiando en la suntuosidad de la salsa. El aroma del pipián es único, a pepita tostada, a tierra generosa, a cocina que sabe aprovechar las semillas. Las mamás cuidaban de que no se cortara, la salsa se agregaba poco a poco al caldo caliente, se movía con la cuchara hasta que espesaba y se volvía tersa en la boca. El pipián es sedoso, con un picor suave que viene de los chiles verdes. Al servir bastaba un poquito de ajonjolí tostado encima o cebolla. En barrios donde el mercado tenía pepita a granel, la compra era medida con cuidado, guardando un poco para otras preparaciones. Con eso se lograban enchiladas que parecían de fiesta, pero que nacían de una sabia administración. Son prueba de que en la cocina de escasez, la textura y la semilla pueden ser protagonistas.
Enchiladas costeñas de Guerrero. La costa de Guerrero aporta chiles costeños coloridos y de picor alegre. Las enchiladas costeñas, con salsa hecha de estos chiles secos, ajo y a veces una pizca de vinagre o naranja agria, tienen un sabor vibrante, un punto cítrico y un picor que despierta. En épocas de poco, el chile costeño cundía, no hacía falta mucho para tener una salsa con carácter. Las tortillas pasadas por la grasa se bañaban y se servían con cebolla, queso y, si había, un poquito de col. En algunos hogares se acompañaban con plátano macho frito, dulce y dorado, que contrastaba con el picor. Pero cuando el dinero faltaba, bastaban las tortillas rojas y la cebolla. Las mamás costeñas conocían la fuerza de sus chiles, los tostaban suavemente, les quitaban semillas y los molían con el esmero de quien sabe que cada bocado cuenta. El aroma era mar y monte a la vez, salitre imaginario, madera, sol. En las tardes, cuando el calor se apaciguaba, el plato llegaba a la mesa con un brillo tentador. Se comía con calma, se tomaban sorbos de agua fresca y al final quedaba ese zumbido en los labios que deja el buen picor. La escasez enseñaba a no desperdiciar nada, si sobraba salsa, al día siguiente se sufría un hervor y se volvía a usar. Así, las enchiladas costeñas mantenían el espíritu despierto sin vaciar la bolsa. ¿Recuerdas alguna de estas enchiladas? Cuéntanos en comentarios. Si te gustó el video, suscríbete al canal para seguir recordando las anécdotas, los sabores y las tradiciones del México de antaño.